Correcto. Ya está transmitiendo. Ya está transmitiendo. Sí. Buenas tardes a todos los que, los que se conectan en esta hora al tema tan interesante que se va a tratar hoy de mediación familiar, y vamos a estar entrevistando a nuestra invitada especial de esta tarde, la doctora Clara Patricia Orce, desde Argentina, especialista en mediación familiar y todo lo que se refiere al derecho de familia. Desde acá, Venezuela, le damos la bienvenida, una cordial bienvenida también a la Academia Jurídica Internacional online para todos los que están conectados en esta tarde. Las preguntas que a bien quieran realizarles, estamos dispuestos pues en esta tarde. También saludamos al reverendo Malaquías Navas García, quien va a participar también en este conversatorio de una manera de lo que es la terapia familiar desde su punto de vista de la teología. Bueno, doctora, le damos la cordial bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de compartir esta tarde con, ustedes, sobre todo en este tema tan apasionante que es la mediación, y en particular con lo que es la mediación familiar. Es una de las mediaciones en las cuales más se utiliza, digamos, y lo importante es cómo en este caso ayuda a las partes en cuanto a lo que es mediación como método de resolución alternativa de conflictos. Así que bueno, muchísimas gracias y esperamos compartir y aprender juntos esta tarde de todo lo que la mediación nos ofrece. Así es. Queremos pues también escuchar al reverendo Malaquías Navas García para que salude al público que está por conectarse o que se conectará por diferido. ¿Nos está muy buenos escuchando? días. Sí, cómo no. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Evidentemente para algunos de ustedes será de día, para otros será de tarde, como en el caso de nosotros, y para otros seguro que es de noche. Por ejemplo, los que están en la parte de España, los que están en Europa, será de noche. Feliz de estar en medio de estas dos ramas de la mediación. Una de ellas, obviamente, mi amada esposa, y el honor de compartir pantalla con la Patricia, la República de Argentina, la nación del tango y de los amores. Muy buenos amigos, Sí. en Argentina. Sí. Bueno, vamos a continuar de aprovechar la oportunidad, doctora, de lo que es pues el concepto, el objeto y algo muy especial. ¿Qué hace, en qué consiste la mediación familiar? Vamos a estar hablando también para el público que ya conoce de la mediación, pero aquellos que no conocen sobre qué es la mediación familiar, este método que se aplica hoy en día después de la pandemia, que ha tenido mucho auge debido pues a las circunstancias que estamos viviendo. Queremos escuchar sus experiencias y vivencias en esta materia. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo tenemos que recordar que la mediación es uno de los llamados métodos alternativos de resolución de conflictos. A mí me gusta llamarlo como método de gestión de conflictos, porque aunque a veces no se puedan resolver los problemas que traen las partes en la mesa, digamos, para hablar con el mediador, del hecho ya que se pueda empezar a gestionar, que las partes se puedan hablar, que puedan encontrarse, ya es muy positivo. Los métodos de resolución o de gestión de conflictos serían la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Para aquellos que no conocen mucho de los métodos, explico que en la negociación las dos partes se sientan, dialogan, buscan sus intereses y en un punto medio para poder de alguna forma llegar a un acuerdo y consensuar. En la mediación quizás ya ese diálogo no se pueda dar o se da de una forma tensa, quizás no se puedan comunicar bien,
Entonces ahí hacía falta un tercero, en este caso neutral, que lo que hace el mediador es facilitar esa comunicación. Ya en la conciliación, el conciliador propone, acá en Argentina un ejemplo de conciliación lo tenemos en las conciliaciones laborales, en la cual la persona escucha y puede proponer soluciones. Y con el arbitraje, ya este tercero ya tiene un poco más de decisión, los árbitros, las personas le brindan a este árbitro, la persona que ellos deciden para que los ayude a resolver, y en este caso el árbitro tiene una injerencia más importante en la decisión porque él mismo decide cómo se va a solucionar las cuestiones en base a cómo las personas se lo plantearon. Lo importante de la mediación es que es un proceso que tiene el carácter, en primer lugar, de ser voluntario. ¿Y esto qué significa? Significa que la persona, se la invita a la persona, distinto al proceso en el cual uno lo cita, ¿no? Uno me citaron, dice, para este proceso. En cambio, en la mediación uno lo invita. Lo invitamos para que venga, para que se acerque. Ya de ahí lo que queremos es que las personas se sientan cómodas de venir. ¿Y qué pueden hacer? ¿Cuáles son las alternativas que tiene la persona? La persona puede, ante esta invitación, reitero, es una invitación, la persona puede decidir no venir, puede venir y expresar, yo no quiero mediar, no me interesa estar con esta persona, puede venir, escuchar, sentarse y no acordar. Recordamos que no hay obligación de acordar. Y también la última, que es la ideal, sería venir, escuchar y acordar. Eso es una cuestión muy importante que hay que aclarar, porque a veces la gente cree que tiene la obligación de venir o que tiene la obligación de firmar un acuerdo que quizás no les satisface. Y en ese sentido hay que desmitificar la mediación, y reforzar la voluntariedad, ¿no? Reforzar y aclararle a las personas que el acuerdo no es obligatorio. Pero recordarle también que tiene la responsabilidad de que si acuerda, tiene que comprometerse a cumplir, porque estamos hablando del otro que también va a esperar ese cumplimiento. Otra cuestión es sí, escucho. O sea que prácticamente el mediador familiar viene a ser esa ente, esa persona, ¿verdad?, que va a ser neutral, va a ser allí que no va a tomar decisiones como ese juez o árbitro que toma decisiones. Acá no, aquí solo va a servir de mediador, valga la redundancia, o de ese enlace para que se dé el diálogo y la comunicación entre las partes. Y sobre todo, otra pregunta, doctora, esto se presenta más que todos los conflictos familiares cuando en el caso de la ruptura o de divorcio o separación de los cónyuges. Eso es el caso primordial, lo que viene a suceder aquí en la mediación familiar. Ahora bien, eso quiero que me lo responda, y lo otro es que si hay violencia, no es competencia ya de mediar, no se puede mediar con violencia. Yo quiero que usted nos explique esos dos aspectos tan importantes en la mediación familiar. Bien, perfecto. En esta primera pregunta que vos me has realizado, nosotros tenemos que recordar que la mediación familiar se caracteriza por ser un método de gestión de conflictos dentro de las relaciones familiares. Y dentro de las relaciones familiares, sí, como tú dices, en la mayoría, es cuando hay una cuestión de separación, se rompe el vínculo en la pareja. Y quiero aclarar esto porque hay que diferenciar rol de padres y rol de pareja. El rol de padre siempre persiste, siempre vamos a ser padres, siempre vamos a ser hijos. Aunque el rol de la pareja se disuelva, el vínculo como pareja, no el vínculo como padre e hijo. Entonces hay que diferenciar muy bien esa cuestión. Algo que yo charlo mucho con las partes en ese sentido. Ese vínculo siempre va a estar, es lo que nos une y lo que, para empezar a trabajar esta cuestión común. Siguiendo con esta cuestión de la mediación familiar, no se agota solamente en las cuestiones de separación o de divorcio. También como hay una relación de familias tan grande, también hay relaciones entre hermanos que se pueden mediar. Relaciones, después te voy a contar un caso de unas hermanas con respecto al cuidado de su madre, que vinieron a mediación. Fíjate la cuestión de los cuidados parentales, también las relaciones que hay entre padres e hijos. Entonces,
es importante tener la mente abierta en cuanto a la mediación familiar y recordar que es un aspecto el tema de la separación, pero no se agota en ella, sino que abarca la mayoría de las relaciones familiares. Ahora bien, es importante también diferenciar qué se puede disponer y qué no, qué puede ir a mediación y qué necesariamente debe ir a una cuestión judicial. De acuerdo a nuestra normativa en Argentina, nosotros, por ejemplo, te digo, nosotros en cada provincia también a su vez tiene su propia normativa en cuanto a mediación. Aquí nosotros en el Chaco tenemos la ley 1782C, donde nos determina, voy a bajar un poco el léxico jurídico, pero en este caso, para hacerlo más entendible, lo que sí puede ir a mediación son las cuestiones patrimoniales, lo que tenga que ver con cuestiones económicas dentro de una separación, la cuestión de alimentos, o sea, ropa, comida, la recreación de los niños, el régimen comunicacional, o sea, cuántas veces les voy a visitar, esa cuestión, los cuidados parentales, atribución de la vivienda conyugal, con el tema de la casa. Lo que no puede ir a mediación, y recuerdo un caso también que después te voy a comentar, es el hecho de divorciarnos. Yo no me puedo divorciar con mediación, eso tiene que ir en un proceso. El hecho de reconocimiento filial, las cuestiones derivadas de la patria potestad, eso no se puede ir, tiene que ir sí o sí un proceso. Y me permito un paréntesis, aquí vamos a compartir algunas vivencias de una señora que viene al centro y dice, yo me quiero divorciar de mi marido, y quiero que ustedes, como me hicieron con mi vecina, solucionen esto. Y había que hacer una charla ahí y explicarle a la señora, eso tiene que ir un proceso. Quizás luego, cuando se pueda mediar las cuestiones patrimoniales, las cuestiones que tienen que ver con contenido económico, pero ese cambio de estado que ella quería debe ir a un proceso. No sé si es más o menos eso lo que vos me querías hacer la primera pregunta. En resumidas cuentas, bueno, para aclararle al público en general que nos puede estar escuchando, con lo que usted dice es válido, que esto tiene que hacerse primero el juicio ante el tribunal competente, claro está, pero una vez se sabe que después de la ruptura, después de la disolución del vínculo matrimonial, una vez que haya sido sentenciado, o una separación de cuerpos con vista pues al divorcio, el mediador puede en ese aspecto presentarse un conflicto y el mediador interviene. Claro está que si es algo patrimonial, si se llega a ese acuerdo, puede ser homologado ante el tribunal competente. O sea, el juez competente es el que le va a dar el aval de la efecto contra tercero. Ergat one, que es lo que en términos jurídicos. Sí, ahora bien, la otra parte era para explicarle al público que no todo se puede mediar, que es como usted dice, hay casos de casos. Hay personas que hay vínculos que ya hay lesiones, agresiones y violencias, y ya allí eso es lo que quiero que usted le explique al público, que no puede expresarse allí en la figura de la mediación familiar. ¿Cómo se maneja esos aspectos? Bien. Para terminar lo último que acabas de decir, nosotros tenemos dos formas de llegar a la mediación, a través de lo que se llama requerimiento individual, que la persona venga, se acerque con la otra parte, diga, queremos hacer un régimen comunicacional de nuestros hijos, y eso luego se eleva a un proceso y se homologa, y tiene esa fuerza que tiene esa homologación del juez. O también tenemos el requerimiento judicial, dentro de un proceso ya abierto. Acá nosotros tenemos la ley de mediación prejudicial obligatoria, o sea, si yo quiero hacer después un proceso esa pregunta después se la hago sobre si hay colegio de mediadores o algo. Entonces perfecto. Vamos a la pregunta de la violencia familiar. Siguiendo esa pregunta, hay cuestiones que no se pueden mediar, y sobre todo dentro de contextos que no se pueden mediar. No podemos mediar ante un contexto de violencia. La violencia no se media. ¿Por qué? Porque tenemos un desempoderamiento de una de las partes, y una de las cuestiones es lograr la igualdad entre las partes, y sobre todo esas cuestiones tienen que ir directamente al proceso debido. No se puede mediar en un contexto de violencia. Es más, hay veces que nosotros solicitamos, o se nos solicita, porque yo también acompaño como letrada a las partes, si hay algún tipo de restricción se tiene que avisar eso.
Lo que sí se suele utilizar es si hay algún tipo de restricción, medida de restricción de acercamiento de las partes, porque hay una violencia, pero la mujer en este caso quiere llegar a un acuerdo de alimento. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen directamente audiencias privadas. No tiene contacto con la persona, se lo cita en otro momento, ni siquiera en otro horario que sea cercano, sino la cuestión es, se cuida mucho a la persona víctima de violencia justamente porque hay esta medida. Pero eso no quita que se le pueda dar la oportunidad de que pueda llegar, como la mediación es un trámite más rápido, quizás el hecho de hacer un régimen de alimentos, por comunicacional, que tenga que ver quizás con los demás pares, entonces lo que se quiere utilizar eso, pero siempre cuidando a la persona. Y como repito que no vaya a haber ninguna confusión. En un contexto de violencia no se puede mediar. Si en esta cuestión uno está mediando y se entera en ese momento, no puede seguir la mediación. Y tiene que seguir, como les decía, los canales pertinentes, porque hay que tener en cuenta y cuidar siempre a las personas. Claro. Eso es muy importante que el público, ¿verdad?, lo esté escuchando lo que usted acaba de decir, que la violencia no se puede mediar, por supuesto, pero en ese ámbito, cuando hay algún caso, por ejemplo, en este caso de la pensión de alimento, el régimen de visita, etcétera, los términos que se le puede aplicar, patria potestad, si hay esta caución, de esta persona, ¿verdad?, victimario, que tiene que cumplir con ese compromiso que, ¿verdad?, que lo hizo ante la autoridad competente penal, tiene que haber, es la figura del mediador, a mi concepto, es muy importante porque va a servir de intermediario más que nunca, porque esta persona tiene que cuidarse de alguna irregularidad, incumplimiento de este compromiso que ya ha adquirido previamente. Eso es muy importante. Fíjese que nos estamos paseando rápidamente por un recorrido en el aspecto civil, un recorrido en el aspecto penal, y esto es procesal civil, porque precisamente, como usted dice, el ámbito de la mediación familiar no solo se circunscribe al divorcio, a las personas que están, ¿verdad?, separadas, la ruptura, sino que también puede ser en el plano de herencia, de una sucesión, de una familia, que hay esa discordancia de que no llega a un acuerdo de esa partición amistosa sobre la herencia. O en el caso de una empresa familiar, que también allí puede haber fallecido una persona y allí se puede presentar un conflicto. O sea, mi manera de ver lo que es la mediación familiar es muy amplia, es muy genérica. Queremos escuchar al reverendo sobre la experiencia que usted ha tenido respecto a la consejería pastoral cuando pasan esos matrimonios ya, o las personas que ya han tenido pues esos divorcios, esa ruptura, esa relación allí toda quebrantada. ¿Qué terapia o qué aplicación restaurativa le da a usted hasta el nivel pastoral? Eso es lo que queríamos escuchar. Ok, bien interesante lo que hasta ahora hemos estado escuchando. De hecho, en el mundo del pastorado, hay que entender que el pastor es de hecho y de derecho un mediador. A diferencia de que hay otro elemento aparte de la mediación que ya entendimos bien claro, hace las veces de un árbitro. Él no va inclusive a sugerir ni siquiera la solución. La solución tiene que venir de las partes. De hecho, yo siempre suelo decirle a las personas que el día de mañana usted no va a decir el pastor me dijo. No, yo no le dije. Eso lo dijeron ustedes. Simplemente yo voy a evitar lo que ustedes no pueden hacer juntos. Y entonces tiene que haber un árbitro allí. Pero aparte de eso, la diferencia en cualquier otro mediador, en el aspecto pastoral,
hay lo que es la mediación y también lo que es la restauración. Me llama la atención el caso de la violencia, porque yo he tenido en el despacho pastoral a personas que inclusive lamentablemente han llegado a la agresión. Y es tan interesante esto, es tan hermoso. Y ahí que yo aplaudo la iniciativa de mi amada esposa, la doctora Zaira, para difundir más esto de la mediación en Venezuela, con Mediación Venezuela, porque es tan hermoso el trabajo que se hace y la cantidad de cosas que se evitan. Recuerdo una pareja, no sé si mi esposa la recordará, que ellos habían llegado inclusive a lastimarse, no solamente él a ella, sino también ella a él. Increíble, mire, son más de 4 décadas que llevo en la labor que ejerzo, y cualquier cantidad de casos que han pasado por nuestras manos. En el caso, es interesante porque en el caso de la violencia, ver a las dos personas que se han agredido tanto y que pueda haber un momento en su vida que puedan controlarse en ese instante para llegar a un acuerdo. Hay un aspecto que manejamos nosotros en asesoría pastoral, yo lo llamo lo que es la terapia bíblica o biblioterapia. ¿Cómo es eso? Bueno, a partir de las Sagradas Escrituras. Hay un pasaje en particular que es bien interesante, y es que dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, antes que el sol se oculte, ustedes deben tratar de resolver ese problema. Que el sol no se ponga ante su enojo. Lo otro que siempre tocamos allí es que es otra expresión de la Sagrada Escritura que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, nuestra lucha o nuestro conflicto, llevándolo a los términos, no es contra las personas. Entonces siempre les suelo decir a ellos, el conflicto no es contra tu cónyuge, porque el problema es que si tú descargas todo tu malestar, tu indignación contra ella, o viceversa contra él, eso los va a llevar precisamente, si no logran controlar eso, a las manos. Entonces, la idea es que ustedes vayan en contra del problema, de la actitud y no de la persona. Es decir, por poner un ejemplo, yo detesto tu irresponsabilidad o la irresponsabilidad, ¿sí? No te detesto a ti, detesto la irresponsabilidad. Por ejemplo, entonces estoy atacando, no estoy agrediendo a la persona, sino porque eso es lo que va, como dice también la Sagrada Escritura, la mansa palabra aquieta la ira. Y una de las cosas que tiene que tener precisamente el mediador es saber escuchar. También lo dice la Sagrada Escritura, dice, debe ser tardo para hablar y ligero para escuchar. El mediador tiene que saber escuchar mucho y hacérselo saber a las personas a las cuales está tratando, de que debe escuchar con paciencia a la otra persona. Y también la otra persona escucharlo con paciencia. Yo a veces aplico esto, mi amada. Eso es muy interesante para terminar la acotación del reverendo, del pastor. Aquí, bueno, en Venezuela
ahí el grado de pastor y de reverendo debido al nivel también teológico que tenga pues el pastor. Eso ya es aspecto teológico, pero lo otro es que somos pacificadores. Llevamos pues embajadores de la paz, porque precisamente tenemos que tener esas características del verdadero mediador, y eso es lo que yo quiero escuchar en la doctora, los principios y las características de un verdadero mediador en todos los aspectos, porque puede ser familiar, puede ser policial, puede todo, el mediador en general. Escuchamos. Bien, justamente he escuchado atentamente lo que decía recién el reverendo Navas, muy interesante todo lo que dice, y esto me da pie a lo que también me está pidiendo Zaida, que es recordar cuáles son las características, aquello que tenemos que tener los mediadores y no olvidarnos por esta cualidad de ser pacificadores. Tenemos que estar convencidos de eso. Es un antes, por más que nosotros debemos formarnos como mediadores, tenemos que formarnos para tomar con responsabilidad nuestra acción como mediadores frente a dos personas que justamente nos están necesitando de nosotros como facilitadores de la comunicación. Entonces, importante en primer lugar recordarle a las personas, nos vamos a partir primero de que a toda persona nos cuesta hablar de nuestros problemas a un extraño, a un tercero, cuesta mucho. A veces nos cuesta hasta a nuestros propios familiares. Fíjense, una persona que no conocemos. Entonces, en primer lugar, tenemos que generar esa empatía con el otro. Escucharlo, como decía recién el reverendo, escucharlo atentamente. Empezar a ejercitar la escucha activa. Yo a veces le decía a mis alumnos, no es lo mismo oír que escuchar. Yo puedo estar oyéndolos a ustedes, mirando otra cosa y no lo estoy escuchando. La escucha significa una actitud de escucha, pienso yo, de compartir mi tiempo con el tuyo, darle esa importancia en este momento de estar juntos, el hecho de yo mirarte, el hecho de estar tratando de entenderte, porque ¿para qué es la escucha activa? Es para poder entender el problema, para poder entender y sobre todo la empatía de mirar al problema desde los ojos del otro, porque es muy fácil a veces pasar por el filtro de nuestras creencias y de nuestras gafas, decía yo. Pero en ese momento, para poder entender el problema, hay que ponerse las gafas del otro. ¿Por qué ve el otro? Siempre juzgamiento, obviamente, porque es un ejercicio constante, por eso la mediación es un aprendizaje constante. No es algo que de un día a la mañana me levante y ya soy mediador, y ya sé escucha activa, y ya sé empatía. Es constante. Importante a veces es cuando uno empieza con la familia, porque empieza uno a escuchar más a la familia, empieza a ejercitarse más en el ámbito familiar, y bueno, por lo menos eso es muy positivo. El hecho también de ser neutral. A veces se confunde neutralidad con imparcialidad, y son cosas distintas. La neutralidad es que en este momento, este tercero facilitador no tiene ningún interés particular en las partes, no los conoce a las partes. Entonces, es recordarle que no tiene como les decía, esa afección a ver cómo se resuelve, porque no tiene esa injerencia, es neutral. Y la imparcialidad tiene que ver con que no va a estar a favor de uno u otro. Entonces, darle a esa persona que trae a la mesa y respetar las personas y respetar, yo digo también, el problema. Por eso, cuando hablamos de respetar el problema, significa manejarlo con el mayor profesionalismo posible, con todo ese aprendizaje que hemos tenido y con todas las herramientas de las que hemos aprendido. Escucha activa, empatía, el parafraseo, el sacarle mucho parafraseo, sacarle a veces el lenguaje quizás conflictivo, quizás un poco colérico, a veces las personas están enojadas y distraen. Entonces, focalizar en qué es lo que quiere. Mucha gente también viene y nos cuenta, y es importante de todo lo que nos ha contado, cuál es el punto en cuestión para hacer nuestra agenda provisoria de temas, porque a veces uno propone temas y la persona o no quiere tratar todos, o quiere tratar todos y agregar más. Entonces hay que aprovechar esa confianza, ese diálogo que se da, para tener esa actitud de servicio también con el otro, ¿no es cierto? Y otra cuestión que también se ejercita mucho es el tema de la
bueno, dijimos de la neutralidad, la imparcialidad, la confidencialidad también. El recordarles, como decía el pastor recién, el hecho de que es autocompositiva la mediación. ¿Qué significa? Porque a veces la persona dice, ¿y qué cree usted que tengo que hacer, doctora? No, el tema es así, el tema es decirle, yo le voy a ayudar a que encontremos entre todos, pero la decisión es personal. Y muchas veces me gusta ver en la cara de las personas cuando uno les dice, de acá en adelante vos podés mejorar, porque siempre un conflicto que nos trae, algo que no estuvo funcionando. Este es el momento de hacer que funcione entre ustedes, de hacer que funcione de acá en más. El pasado ya no lo podemos cambiar, pero vos tenés la posibilidad de cambiar el de acá en adelante. Y en familiar, no solamente el tuyo, sino también de tus hijos. Entonces hay como a veces cierto empoderamiento en las partes como que nosotros decimos como que le cae la ficha, como que realmente toman en cuenta eso. Y eso es un pequeño ejercicio de una semilla de ejercicio de futuras decisiones también. Por eso también no hay que olvidar el carácter pedagógico que tiene la mediación, de que nosotros con nuestra actitud de apertura, de escucha, de tolerancia hacia el otro, de empatía hacia el otro, también les estamos enseñando en caso de quererlo, porque también hay que respetar los procesos de cada uno. Hay personas que están todavía en un proceso de una cuestión de sanación personal, que aún les cuesta, y hay que respetarlos. Por eso yo decía que no hay que apurar la mediación, hay que darle su tiempo. Si en ese momento todavía no está en ese proceso, quizás no será ese momento, será más adelante, pero no perseguir quizás una decisión o un acuerdo en que la persona todavía no está preparada para eso. Por eso creo que es importante también, como responsabilidad del mediador, respetar los procesos de las partes. Nosotros en la formación podemos llegar a intuir, a inferir, a mirar, y a través de las preguntas también nos ayuda a no suponer las cuestiones, sino ir preguntando, ir buscando información que después les ayuda a ellos. Pero creo que es importante eso, no tomar con responsabilidad nuestra función, como dices tú, de pacificadores, y de que estamos para las otras personas, ¿cierto? Y el respeto hacia el otro, muy importante. Eso es muy importante lo que usted acaba de decir, sobre todo, como decimos nosotros también cuando estamos charlando el reverendo y yo sobre el tema, desconectar desenchufar ese conflicto y tratar de en compás y con mucha, escuchando una parte y escuchando a la otra persona, para después no enfrentarlo, porque esa no es la idea, que se sigan enfrentando, sino que ellos busquen, ellos mismos planteen qué fue lo que te dolió, qué sentiste. Por eso es como usted dice, no es una reunión, no es 2, no es 3, puede ser más, ¿me entiende? Claro, hay un procedimiento en la mediación, claro está, y sobre todo esa ética de ese mediador, que la responsabilidad, como usted dice, la voluntariedad de las partes, y sobre todo la discreción, privacidad, y darle a entender a ellos que es tan privado, porque es un principio de la mediación, que no se va todas sus cosas allí que plantea, eso es algo que el mediador entre el mediador y las personas que están ahí involucradas en ese momento, en esa situación o en esa mediación. O sea, en resumidas cuentas, la mediación familiar abarca hijos, bueno, familia completa, porque a veces se da el caso también que es una familia completa que trae, como quien dice, problemáticas de la infancia, y ahí es cuando yo quiero escucharla a usted, ya que usted saca a colación eso, cuando ese proceso de cada quien, ¿qué pasa con esa persona que está herida, que todavía no se ha sanado interiormente? ¿Qué hace el mediador allí? ¿A quién lo remite? ¿Cómo hace? ¿Qué hace en ese caso usted? Bien, justamente como tú has dicho, la mediación, y también me hace acordar un gran maestro que he tenido, el doctor Martínez Zampa, dice que la mediación no es la panacea de todo, o sea, no es para solucionar todo. Tenemos para eso también las especializaciones. Y en este caso, cuando tenemos esta cuestión, es responsabilidad también del mediador darse cuenta que él tiene un límite también
dentro de su profesión de poder tratar las cosas. De y hay veces claro. que exactamente. Entonces, hay cuestiones que van a tener que ser derivadas quizás a un terapeuta, al psicólogo, para que entonces pueda ser tratado de una forma como tiene que ser tratado. Y ahí vuelvo al tema del respeto y del cuidado del otro. Uno también tiene que saber hasta dónde tiene que llegar. Y también tiene que tener esa confianza de decir, hasta acá podemos porque no podemos seguir más. Entonces es importante también derivar, decirle a la persona, obviamente siempre en el respeto del otro, recalco eso, para que pueda seguir hasta que esté realmente suficientemente bien, fuerte, como para volver a la mediación. Y que se tome el tiempo que la persona necesita. Que se tome el tiempo que la persona necesita. Porque, obviamente, sobre todo cuando hablamos de familia, es importante que las personas, los padres estén suficientemente conscientes. O sea, recuerden que uno de los elementos de que estudiamos en teoría del conflicto, el tema de la conciencia del conflicto. Que tengan realmente conciencia de cuál sería el punto a solucionar y la responsabilidad de querer abordarlo, porque tampoco lo podemos obligar. Entonces es importante esa preparación interna. Hablamos mucho de eso en la premediación, cuando la persona llega, cuenta su caso, habla, y ahí nosotros le ofrecemos hasta dónde podemos llegar. Por eso es tan importante la charla previa, para ver qué se puede y qué no se puede hacer. Que la persona venga sabiendo lo que va a ver. Pero eso sería más que todo como la primera charla informativa, donde se va a dar a conocer qué es la situación en realidad, ¿verdad? Bueno, eso es muy interesante, pero también queríamos saber cómo funciona, cómo está legislada la mediación, cuáles son los instrumentos jurídicos que el mediador o bien sea el abogado que asume la mediación en su cátedra, en su ejercicio del derecho. Aquí también lo hacemos, pero no tocando la parte ya en sede jurisdiccional. Estamos hablando ya como mediación como tal. En otros países como Chile ya está muy adelantado, otros países y Argentina también he observado que tiene mucho adelanto, Argentina, España, pero quería saber qué instrumento jurídico, qué ley lo regula, si tiene un colegio, los mediadores, un colegio, como decir aquí el Colegio de Abogados, el Colegio de Mediadores de Chile. Quería saber eso, doctora Clara Patricia. Bueno, nosotros aquí en Argentina tenemos una ley nacional de mediación y a su vez cada provincia también tiene su reglamentación propia, ¿no es cierto? En este caso, como yo te había dicho, nuestro marco legal propiamente en la provincia del Chaco, donde yo estoy, tenemos la mediación de carácter general, que ahora justamente tuvo una reforma integral bastante importante. Tenemos la mediación familiar, la mediación penal y la mediación escolar. Ese es el marco normativo en el cual él debe saber el mediador. A su vez, nosotros tenemos los mediadores que pueden ser, tanto los mediadores, pueden ser, o sea, no es necesario que sean abogados todos. Voy a hacer la aclaración. Nosotros tenemos los mediadores extrajudiciales y los mediadores judiciales, aquellos que tienen que tener sí o sí título de abogado cuando está dentro de un proceso judicial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Puede haber un mediador extrajudicial, puede haber un comediador, en este caso sí, pero sí o sí tiene que haber, obviamente, estar dentro de un proceso, tiene que tener ese conocimiento de lo que es la cuestión judicial. Nosotros tenemos una matrícula que hasta el momento está regida por el Superior Tribunal de Justicia. Tenemos que hacer primero tener nuestra formación de más de 100 horas, después con horas de pasantía, nosotros nuestra hora de práctica. Luego de ello tenemos nuestro título que nos avala como formadores, como formación, y con eso nosotros rendimos en el Superior Tribunal para poder tener nuestra matrícula de mediadores generales, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que tener un título mayor de 4 años de duración, tiene que tener buenos antecedentes, tiene que tener la formación, justamente. Entonces, bueno, eso en cuanto a la matrícula. En este momento no hay un colegio de mediadores en la provincia del Chaco. La matrícula la maneja el Superior Tribunal. Tenemos también ahí, se termina dentro de la normativa las cuestiones de las normas de ética que tenemos que cumplir. Y bueno, no sé qué más era que me habías preguntado. Sí, eso es
lo que me querías Lo decir. de si hay una ley que la regula, pero ya usted me está diciendo el proceso. Y sobre todo lo del colegio de mediadores, que cómo se manejan los mediadores allá, la tarifa, aplicar, cómo aplican ustedes la tarifa por hora, Te cuento, gratis, nosotros en este en algunas momento, circunstancias, no se sabe. nosotros tenemos por normativa, o sea, en primer lugar tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos el Centro Público de Mediación, conexo al Poder Judicial de la provincia. En ese lugar se hacen las mediaciones de forma gratuita, ¿sí? Uno va, solicita un formulario donde puede solicitar la mediación, la persona que lo recibe son gente muy amable, trabajan muy bien, y se puede dar de todo tipo de la mediación, no hay ahí algún tipo de limitación en cuanto a monto ni nada por el estilo. Entonces, uno va, la persona realiza la premediación, en caso de ser viable la mediación, toma los datos de las partes, se invita y luego se hace la audiencia. También tenemos los centros privados de mediación. En este caso, sí, los centros privados tienen. Como te decía, hubo una reforma actualmente de la reforma en cuanto a la ley de mediación, pero anteriormente se basaba en el salario mínimo vital, ¿no es cierto? De 1 a 2 mínimos vital, de acuerdo también a la normativa, el tema del costo. La diferencia que hay es que como en el centro público, nosotros sabemos como abogadas las dos de que a veces cuando cuando tenemos cuestiones de poder judicial, como hay muchas cuestiones, a veces se tardan en dar los turnos. Claro, En cambio, en los centros privados es mucho más rápido. Tiene el costo, no digo costoso, tiene su costo, pero es mucho más rápido. Todo depende de la urgencia de las partes, ¿sí? De las partes. Claro, y quiero dejar aclarado que para mí... Sí, quería dejar aclarado algo muy importante para mí, que es la defensa de los comediadores, ¿no? Y creo que es importante acá la multidisciplinariedad. Yo soy una defensora de la multidisciplinariedad. El hecho de saber que está bien que somos abogados, que tenemos que estar dentro necesariamente en las cuestiones que tienen que tener un proceso, es importante que estemos, pero también es importante, y sobre todo en familiar, que podamos tener a veces comediadores psicólogos, comediadores trabajadores sociales, comediadores de las cuales, importante, sobre todo como profesional, saber que uno nunca termina de aprender. Otra cuestión es el respeto de la especialidad del otro. Cada uno tiene su especialidad, y yo me puedo nutrir del otro, y el otro me puede ayudar y me puede brindar sus saberes. Entonces, para mí es importante la presencia de un comediador en caso de que sea necesario. Me parece que es importante que haya mediadores de otras disciplinas. Obviamente, no descarto la importancia del abogado en las cuestiones judiciales, eso creo que está de más discutirlo, pero que haya un comediador que me ayude a mí. Fíjate vos como hablabas de cuestiones de empresas de familia, qué bien que me vería un comediador que sea contador, o que maneje las cuestiones importantes económicas. En las cuestiones empresariales eso es algo que es conflictivo. En cuestiones de familia, que sea un trabajador social, un psicólogo social. En las cuestiones que tengan que ver, porque hemos tenido cuestiones que tienen que ver con los deslindes, las medianeras, los daños de una obra hacia otra, qué importante tener un arquitecto, qué importante tener un ingeniero, porque yo como abogado, yo sé cuestiones de mi especialidad, y puedo llegar a entender la normativa de la urbanización, pero el arquitecto o el ingeniero me va a decir, pero esto está mal hecho, o esto hay que hacer así, o tenemos estas posibilidades. Qué importante es esta integralidad de la mediación. Y qué importante es, creo yo, reforzar a las otras profesiones, respetando la especialidad del otro. Creo que quería reforzar porque me parece muy importante. Sí. Bueno, ya estamos finalizando. Sobre todo tan interesante esta conversación, este conversatorio, y antes de que termine finalizar el conversatorio, doctora, quería también expresarle
lo que es el tema de la mediación familiar, se necesitaría tantas charlas, ¿verdad? Programas como este, sobre todo el tópico de la mediación familiar en materia de herencias, cuando hay familias, ¿verdad?, que se fracturan precisamente por esto, cuando hay el fallecimiento del padre, de la madre, que son las cabezas del hogar, y vienen estas situaciones. En otros días, otras entrevistas, estaremos presentando estos ejemplos prácticos para que usted también nos plantee el estudio de casos. ¿Qué casos ha tenido con respecto a esto? Y sobre todo los casos de esas empresas familiares que últimamente me han consultado mucho, porque bien sea o fallece uno de los socios que eran parientes, o bien sea simplemente quieren vender las acciones porque hay fracturas hasta en los mismos hijos que están allí, ¿verdad?, trabajando en esas empresas. Eso es para la próxima, ¿verdad?, que tenemos pues a bien invitarle, y está de más decirle que es nuestra asesora de honor en esta materia de mediación familiar. Queremos escuchar al reverendo de un mensaje, pues, sobre todo en lo que se refiere a la consejería pastoral, lo que es la familia. Queremos escucharle, reverendo. Bueno, yo quiero anotarme también en el agradecimiento a la doctora por su contribución a la mediación Venezuela. Mil gracias. Quiero decirle también a todas las personas que su conflicto tiene mediación. Y que qué bueno que podamos hoy en día contar cada día más, porque veo el auge que ha tenido, no solamente en nuestro país Venezuela, pero en todo el continente. Es impresionante cómo a través de esta situación de la pandemia y del distanciamiento social, pues inclusive en ese aspecto, pues los juristas, los abogados y una serie de profesionales pues han tenido que reinventarse, y de alguna manera entonces la mediación ha tomado un auge extraordinario y necesario hoy en día. Inclusive nosotros, yo particularmente también ofrezco lo que es la orientación y la consulta pastoral online. Entonces, es importante, interesante todo esto y lo mucho que se puede aportar y para solucionar o tratar de solucionar los diferentes conflictos que tenemos hoy por hoy. Sí, es muy importante lo que está diciendo el reverendo, porque nosotros, y lo que dijo también la doctora, primeramente hacer ese equipo multidisciplinario para poder trabajar esta temática de familia, y segundo, estar pendiente de esa forma restaurativa después de que hayan llegado el acuerdo, de esto, van a continuar esa relación, por ejemplo, de esas familias que ya se han divorciado, de casos de divorcio, insisto con eso porque es lo que vemos nosotros en consejería pastoral. A nosotros, yo como jurista y mi esposo como pastor, nos ha tocado que pasan por un departamento y después terminan en el de mi esposo, o viceversa. Y es la metódica para que las personas puedan tratarse y sacarlo, exteriorizar lo que tienen desde hace tiempo, por dentro, porque cada especialista en cada materia. Yo por lo menos no soy psicóloga, ni usted tampoco. Entonces yo digo, bueno, ¿quién más que un consejero familiar? ¿Quién más que ese psicólogo clínico, en el caso que te amerita el psicólogo clínico? ¿O quién más que ese consejero o pastor en materia de familia? Por eso es que cada persona, cada profesional tiene que dedicarse a esa rama específico y bueno, y facilitarle esas herramientas, facilitarle esa
esa expresión, que ellos se sientan con confianza, que no va a haber, que al final de cuentas va a haber la solución beneficiable tanto para una parte como para la otra. Siempre, aquí nadie perdemos, siempre todos salimos ganadores, porque uno como persona, mediador, queremos el bien común, queremos que las familias se restauren, queremos que aunque estén distanciadas, siguen siendo familias, siguen siendo hijos, como lo dijo la doctora Clara Patricia. Bueno, ha sido una gran bendición en esta tarde compartir este grandioso tema de la familia, porque la familia es primordial, es la célula fundamental de la sociedad, como bien todos lo sabemos. Entonces, bueno, nos despedimos y hasta una próxima, hasta el próximo sábado. Hasta luego, muchas gracias. Bendiciones, saludos. Gracias.